Gracias a la cultura pop, los vikingos tienen la reputación de ser despiadados saqueadores que navegaban por las gélidas aguas del Mar del Norte en busca de aldeas para saquear. En realidad, los vikingos eran mucho más que simples invasores con espadas. Eran agricultores, constructores, marineros y exploradores experimentados. En largas embarcaciones abiertas, cruzaron vastos océanos y descubrieron tierras lejanas mucho antes que otros europeos. La era de los vikingos duró aproximadamente desde el 790 después de Cristo hasta el 1066 después de Cristo. Durante este periodo, los vikingos acumularon riquezas, poder y territorios, organizaron su sociedad, atormentaron a los británicos y desarrollaron su compleja mitología. Quizás una de las razones por las que los vikingos se han vuelto tan populares en la cultura pop actual es que su historia está llena de personajes coloridos como Eric Hacha Sangrienta, Bjorn Costado de Hierro, Ragnar Lodbrok, Eric el Rojo, Ivar el Deshuesado y Leif Erikson, quienes dejaron una huella imborrable en la historia mundial. Durante el apogeo de la era vikinga, los vikingos fueron una fuerza a tener en cuenta en la historia europea. La cultura vikinga era única porque no estaba ligada a un país y no existía un gobierno central que gobernara a los vikingos. Aunque invadieron tierras extranjeras y buscaron lugares no descubiertos, no intentaron construir un imperio cohesionado como los romanos. Lo que tenían en común era que provenían de la región escandinava, que incluye las actuales Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, y hablaban un idioma común. Las atrevidas aventuras de los vikingos fueron registradas en sagas y crónicas recopiladas a partir de historias orales siglos después. Probablemente se hicieron exageraciones en estas historias que oscurecieron los hechos históricos, pero nos dieron emocionantes relatos de guerreros heroicos y hazañas legendarias de fuerza. Parece que los vikingos tenían sed de aventuras. Navegaban desde sus tierras natales en el norte hacia las zonas costeras de Europa y, al hacerlo, se exponían a la riqueza de las culturas europeas listas para ser saqueadas. En el 793 d.C., los vikingos saquearon un indefenso monasterio costero en Lindisfarne, ubicado en las Islas Británicas, lanzando así la era vikinga. La facilidad del saqueo y las riquezas que obtuvieron despertaron el apetito de los vikingos. Pronto, dividieron su tiempo entre la agricultura y navegar para saquear comunidades costeras en Gran Bretaña y más allá. Las sagas vikingas están llenas de personajes más grandes que la vida. Entre ellos se encuentra Ragnar Lodbrok, una figura que ha causado debate entre los historiadores. La mayoría de los historiadores creen que Ragnar Lodbrok no existió realmente, sino que fue un compuesto de otras personas reales. Lodbrok era la imagen misma de un guerrero vikingo, con un nombre vikingo igualmente imponente. Lodbrok no era su apellido real, este era un apodo que significaba pantalones sucios, lo que no es una descripción muy halagadora. No solo sus pantalones estaban sin lavar, sino que Ragnar Lodbrok tenía poco respeto por la santidad de los artefactos y edificios religiosos. Lideró incursiones en iglesias y monasterios en las Islas Británicas y en Francia. La leyenda dice que incluso atacó París en el 845, navegando su barco río arriba desde la costa. Ragnar Lodbrok murió poco después de su regreso de París. Una historia dice que Lodbrok sucumbió a una enfermedad que pudo haber contraído durante sus viajes. Pero ese no es un final muy heroico para su historia. Una segunda versión de la muerte de Lodbrok afirma que el vikingo fue capturado por un rey de Northumbria y arrojado a un foso de víboras. Al hacerlo, el rey de Northumbria, el rey Aella, tendría que enfrentarse a la ira del hijo de Ragnar Lodbrok, Ivar el Deshuesado. No queda ningún registro que nos diga cómo Ivar el Deshuesado obtuvo su apodo vikingo, lo que nos lleva a crear nuestros propios escenarios posibles. A pesar de su nombre, Ivar el Deshuesado era un guerrero brutal y astuto. Fue Ivar quien, en 865, lideró una invasión masiva conocida como el Gran Ejército Pagano para conquistar Inglaterra. Esta vez, los vikingos no estaban interesados en una campaña de golpear y correr, querían establecer un asentamiento en las Islas Británicas. Por un breve tiempo, Ivar gobernó sobre Inglaterra. Intentó negociar la paz uniendo algunas tribus de Inglaterra, pero también creó caos al asesinar a 3 reyes ingleses. Después de ejecutar al rey Edmund de East Anglia, Ivar el Deshuesado regresó a sus formas de saqueo,
pero cambió la marea de los vikingos de saqueadores a colonizadores. Ivar el Deshuesado no fue el único hijo de Ragnar Lodbrok que impactó la historia europea. Otro hijo, Bjorn Costado de Hierro, había otro hijo llamado Sigurd Ojo de Serpiente, se convirtió en el rey de Suecia y estableció una dinastía que mantuvo el trono durante varias generaciones. Sin embargo, ocasionalmente dejaba su corona a un lado para hacer lo que los vikingos hacían mejor: saquear y devastar aldeas. La fama de Bjorn Costado de Hierro radica en que atacó aldeas a lo largo de las costas francesas y españolas y pasó por el estrecho de Gibraltar en el 860 para sitiar el Mediterráneo. Bjorn pudo haber sido el rey vikingo de Suecia, pero el primer verdadero rey de Noruega fue otro guerrero vikingo llamado Harald Cabellera Hermosa. Durante su reinado, que duró de 872 a 930, Harald Cabellera Hermosa unió varios pequeños reinos vikingos bajo su gobierno. La historia está dividida en su evaluación de Harald. Algunas fuentes dicen que fue justo y ayudó a sentar las bases del país. Otros dicen que fue violento y envió por la fuerza a los colonos a la recién descubierta Islandia. Aún así, Harald es considerado el padre de Noruega. También fue padre de varios hijos, Erik Hacha Sangrienta y Haakon el Bueno. Tras la muerte de Harald Cabellera Hermosa, su hijo, Erik Hacha Sangrienta, asumió el trono, pero no sin violencia y derramamiento de sangre. Según la leyenda, el despiadado y bárbaro Erik mató a sus propios hermanos que desafiaron su reclamo al trono. Solo un hermano, Haakon el Bueno, quedó ileso y finalmente llevó la corona cuando Erik dejó Noruega para establecer un asentamiento en York, en las Islas Británicas. Desde allí, realizó incursiones en aldeas costeras en Escocia e Irlanda. Durante el reinado de Harald Cabellera Hermosa, la familia de Egil Skallagrimson dejó Noruega y se estableció en Islandia. Allí, en 910, nació Egil Skallagrimson. Aunque Egil fue un feroz guerrero vikingo, también fue uno de los poetas escandinavos más grandes de la era vikinga. Escribió un tipo de poema épico llamado skalds, que se escribían para presumir de las hazañas y valientes hechos de uno. Estos poemas servían como un registro oral de batallas y otros eventos históricos para los vikingos. En 960, el rey danés Harald Diente Azul, en cuyo honor se nombra nuestra tecnología inalámbrica moderna, dio la bienvenida a un hijo que más tarde se conoció como Sweyn Barba Fork. Según las sagas contadas sobre él, Sweyn tomó el trono danés de su padre, pero poco después dejó Dinamarca para liderar un ataque a Londres. Conocido por su larga barba que se dividía en dos debido a una hendidura profunda en su barbilla, Sweyn Barba Fork fracasó en su campaña contra Londres y se vio obligado a reagruparse en Escocia. Sweyn primero regresó a Dinamarca para recuperar el trono y luego lanzó otro ataque a Londres. Esta vez, encontró poca resistencia. En Navidad del 1014, fue coronado rey de Inglaterra, pero murió solo 5 semanas después debido a una caída fatal de su caballo. Sweyn Barba Fork ha sido llamado el rey olvidado de Inglaterra. Aunque los vikingos adoraban a su propio conjunto de dioses paganos, el cristianismo se estaba extendiendo por toda Europa. Era natural que los vikingos se encontraran con cristianos que intentaban convertirlos. Cuando los comerciantes vikingos comenzaron a perder negocios ante los comerciantes cristianos, muchos vikingos comenzaron a usar una cruz al hacer negocios con comerciantes cristianos, pero la cambiaban por el martillo de Thor una vez que el trato estaba hecho. Algunos vikingos, especialmente Olaf Tryggvason, eran creyentes fervientes en el cristianismo. Olaf, recién regresado de una misión de saqueo en Inglaterra en 996, regresó a Noruega para encontrar que la gente se había vuelto en contra de su gobernante, Jarl Haakon. Olaf se unió a la rebelión, reunió un ejército y derrotó fácilmente a Haakon, asumiendo el trono para sí mismo. Este movimiento convirtió a Olaf en el primer rey cristiano de Noruega y utilizó su nueva posición para convertir a su pueblo al cristianismo por cualquier medio posible, incluyendo tortura, golpizas, destierro y asesinato. La era vikinga fue un tiempo de descubrimiento y expansión, pero ese progreso estuvo acompañado de guerra, brutalidad y violencia. La reputación de los vikingos como bárbaros estaba bien merecida, pero no contaba toda la historia. Aunque saquear y pillaje eran actividades comunes para los vikingos, también eran marineros, exploradores y navegantes expertos que colonizaron Islandia y Groenlandia.
Sus hazañas en Inglaterra, en particular, y en Europa cambiaron para siempre la historia occidental. Su sed de sangre y aventura agregó a sus leyendas y convirtió a los vikingos del pasado en héroes de la cultura pop de hoy en día.